Quizás en estos momentos estás pasando una situación difícil. Adicciones a alguna relación tóxica, a pantallas, a sustancias, a otras cosas. Te voy a explicar por qué ocurre esto. Es una característica del cerebro. El cerebro se agarra profundamente a aquello que es malo. Esto puede parecer contradictorio, pero es así. Vamos a ver, esto se ha demostrado a través de estudios científicos. Hay una cosa que se llama adaptación hedónica, es decir, que los placeres buenos se extinguen. Tú asumes un placer, lo disfrutas y se extingue. Una buena comida, una relación sexual satisfactoria con tu pareja, que luego os quedáis tumbados, cogidos de la mano en la cama, un día en la naturaleza. Estos placeres se extinguen. ¿Para qué se extinguen los placeres? Para que vayas buscando otro y vayas aumentando el placer. Pero en la contraparte tenemos una cuestión que se llama recompensa variable. Esto lo estudió mucho un psicólogo llamado Skinner. Y es que experimentó con palomas y cuando le daba placer constante, las palomas estaban bien. Es decir, les puso en las jaulas unos comederos y para que la paloma pudiera comer tenía que apretar con la pata y comer. Efectivamente, la paloma siempre que apretaba con la pata la palanca para que saliera comida y comía. Entonces la paloma jugaba por la jaula y cuando tenía hambre pulsaba la palanca y salía comida. Pero a Skinner se le ocurrió una cosa. ¿Qué pasaría si a veces cuando pulsa la palanca no encuentra comida? Y así empezó a experimentar. Y entonces empezó pues cada 5 veces, cada 10 veces. Y se dio cuenta que la paloma de repente se volvió adicta a pulsar la palanca. A veces la pulsaba hasta 500 veces en un solo día. Luego hasta 1000 veces en un solo día. ¿Por qué? Porque la recompensa era variable. Es decir, había un placer de mala calidad. Un placer que a veces satisfacía y a veces no. Esta expectativa del cerebro de que ahí hubo un placer, pero me podría satisfacer, es lo que hace al cerebro adicto. Porque busca un placer que en realidad nunca se va a satisfacer. Porque la satisfacción de la paloma es que siempre, cada vez que pulse la palanca, salga comida. Como no siempre hay esa satisfacción, la paloma se vuelve adicta buscando un placer que nunca llega a encontrar. Es decir, cuando algo es malo, algo es defectuoso, por ejemplo, esa palanca de la paloma, que es defectuosa porque no siempre que pulsa sale comida, sino que solamente a veces y no sabe cuándo, algo defectuoso provoca adicción porque el placer lo que busca es satisfacer el placer. Como no se puede satisfacer, el cerebro se vuelve compulsivamente adicto y no para de hacer esa cosa que nunca da placer. Por eso las relaciones tóxicas, que una vez dieron placer, y cuando se vuelven tóxicas, nuestro cerebro dice, no, al final esto me tiene que dar placer, pero no, cada vez va peor y cada vez vives peor. O mirar pantallas, en un momento te dio placer, pero al final ya no te produce placer, ese placer se agotó. Entonces, el placer se agotó, pero tu cerebro de forma compulsiva busca y una otra vez pantallas, a ver si aparece ese placer, pero el placer no aparece, se convierte en adicción, en dolor, en frustración. Y con las sustancias químicas ocurre exactamente lo mismo. Al principio un poco de droga te da euforia, te hace sentir bien. Pero se agota ese placer y luego simplemente recurres a la droga para intentar soportar el mono, para quitarte el mono que necesitas de esa sustancia. Pero en realidad eso no es una explicación real, no se trata de mono, de sustancia, se trata de que el placer sigue buscando en esa sustancia un placer que ya se extinguió y que no va a encontrar nunca. Este es el misterio de las adicciones, por eso estamos adictos. Nosotros estamos adictos a relaciones tóxicas, estamos adictos a sustancias, estamos adictos a pantallas, porque nuestro cerebro comete un error. Y es que una vez agotado el cerebro, agotado el placer,
busca una y otra vez de forma compulsiva en esos sitios donde el placer ya se ha agotado. Por esto, las cosas malas provocan adicción. Las cosas malas provocan adicción porque nuestro cerebro comete el error de creer que lo que una vez dio placer, sin duda alguna, tiene que volver a placer. Por esto hay relaciones tóxicas que empiezan y acaban, porque dice, no puede ser, si esto me dio placer, ¿por qué no me da placer ahora? O las pantallas, ¿por qué no me da placer esta pantalla si me dio placer? O las drogas. Ya digo, esto es de forma automática, no nos damos caso, no nos damos cuenta, no somos conscientes. Entonces repetimos compulsivamente cosas como relaciones tóxicas, pantallas, o adicción al trabajo, al dinero, a sustancias, y todo esto es por un error de nuestro cerebro. Entonces, lo primero es reconocer que cuando hay una adicción a cualquier cosa, decir, bueno, no soy yo, no es mi conciencia, no es lo que yo quiero, porque no queremos ser adictos. Es mi cerebro que se está equivocando. Entonces, cuando ya dices, es mi cerebro el que se está equivocando, ya te relajas, no eres culpable de nada, es tu cerebro que se está equivocando. Bien, ya tienes, ya sabes qué pasa. No es la solución saber qué pasa, pero es un paso gigante. Ya sabes lo que pasa. Es un error de tu cerebro. Entonces, para conseguir que tu cerebro no busque de forma compulsiva placer en algo que nunca te lo va a dar, en relaciones tóxicas, drogas, sustancias o pantallas, lo que tienes que hacer, junto a intentar, primero es intentar evitar eso, pero te va a arrastrar esa pasión por una relación, por una pantalla, por una sustancia. Te va a arrastrar. Bien, pues tiene que haber dos fuerzas. Una fuerza de intentar contener eso, pero otra fuerza fundamental es aumentar muchísimo los placeres de la vida. Busca placeres en otras cosas. Y la medida que tu cerebro vaya sintiendo placer en otras cosas, se irá alejando de esos placeres primarios. Dice que un clavo quita a otro clavo. Efectivamente así es. Decir, búscate placeres, por donde sea. Y cuando se agotes el placer, busca otro. Intenta tener una vida del máximo placer posible y tu cerebro dirá, bueno, ya tengo placer, no necesito buscarlo donde no hay. ¿Vale? Bueno, esto es una estrategia. Hay 20.000 estrategias para superarlo, pero que sepas que cuando seas adicto a algo, tú no eres el culpable. Y esto ya te relaja psicológicamente y es de mucha ayuda. También en la descripción por aquí del vídeo, en algún sitio, en mi descripción personal, dejo un libro que escribí, ahí doy sugerencias que también pueden ayudar. Buenas tardes y buena suerte.